Hola, ¿qué tal? En el presente video se realizará un pequeño tutorial para indicar el manejo del framework de ASP.NET Web Forms, así como sus características y funcionalidades. Pero para poder abordar el tema necesitaremos conocimiento previo acerca de dicho framework. Para ello hemos realizado unas pequeñas diapositivas. ¿Qué es ASP.NET? Es un framework del lado del servidor para aplicaciones web creado por Microsoft, construido sobre las rutinas del lenguaje común. Permite crear aplicaciones web dinámicas utilizando lenguajes como C# o VisualBasic.NET. ¿Qué son los web forms? Fue lanzado en el 2002. Esta tecnología abstrae en la web y utiliza un modelo de programación muy similar a los Windows Forms. En su modelo de trabajo se puede diseñar una pantalla arrastrando controles como botones y cajas de textos, llamados controles del servidor, y luego haciendo doble clic para crear un manejador de evento ubicado en un archivo aparte llamado Code Behind. Ahora, ¿qué es el Code Behind? Hay que tener en cuenta que ASP admite dos métodos para crear las páginas. Uno de ellos es dentro de la línea de código, es el código que está incrustado directamente en la página de ASP.NET, y el otro es el Code Behind, código subyacente. Se refiere al código de su página ASP.NET que está contenido dentro de un archivo de clase llamado dentro de un archivo de clase independiente. Esto permite una separación limpia del código HTML y de su lógica de presentación. Algunos tipos de ventajas y desventajas. Ventajas. Contiene controles de servidores ricos. ASP.NET detecta el navegador del usuario y genera HTML y JavaScript apropiado para él. Además, controles como el Grid View o List View contienen funcionalidades para enlazar los datos. View State. Normalmente los controles no retienen los valores entre los pedidos del servidor, pero en estos web forms esto se logra guardando el último estado conocido en un campo oculto denominado View State. Programación manejada por eventos. Microsoft introdujo la programación manejada por eventos, con lo cual los desarrolladores no tenían que apoyarse sobre los métodos POST y GET para las interacciones con el servidor. Haciendo doble clic sobre un control, se genera un bloque de código que manejará el evento de dicho control en el servidor, sin que el desarrollador tenga que saber qué es lo que ocurre. Desarrollo de aplicaciones rápido. Con los controles del servidor, más el modelo manejado por eventos, más el ViewState, el desarrollador queda extraído de muchas de las complejidades, con lo cual el programa será más rápido. Curva de aprendizaje pequeña. Es posible hacer aplicaciones con muy poco conocimiento de HTML y JavaScript. Algunas desventajas son el unit testing, el code behind, archivo que contiene código a ejecutarse en el servidor, termina conteniendo muchos manejadores de eventos, lo cual hace que el unit testing automático sea una tarea imposible. Performance. El ViewState se convirtió en una solución para varios problemas de ASP, pero como se guarda en la misma página, hace que el tamaño de la misma se incremente y se reduzca el performance general. Reutilización. El código incluido en el Code Behind de un web form no es fácilmente reutilizable en otro. Poco control sobre el HTML. Muchas veces no será muy claro cuál es el HTML que resultará de la utilización de los controles, lo cual hace complicada la integración con los frameworks como jQuery. SEO. No se generan URLs amigables, lo cual afecta la optimización de la experiencia de búsqueda de la página. Trabajo en paralelo. Como cada web form está atado a su code behind, no es recomendable que dos desarrolladores trabajen al mismo tiempo en estos archivos. Ahora bien, conociendo un poco la teoría del framework de ASP.NET Web Forms, entraremos a analizar cómo funciona este framework, proceso de instalación y desarrollo del CRUD. ¿Cómo funciona? El ecosistema web de desarrollo de Microsoft se construye aprovechando componentes ya construidos en el sistema operativo de Windows, Win32, además del Component Object Model, el Object Linking and Embedding, el Component Service y el .NET del framework. Encima de estos componentes se encuentra el servidor de web de Microsoft, Internet Information Service o IIS. Este servidor incluye más de 40 módulos que incluyen autenticación, compresión de respuesta, configuración y frameworks de aplicación como ASP.NET. Además, soporta plataformas web de terceros como PHP, CGI, Perl, Node.js o Ruby on Rails. Por otra parte,
Para la elección de la plataforma de desarrollo se tienen varias opciones, tales como Web Matrix, Lead Switch, Visual Studio Express para web o Visual Studio. Para este caso usaremos Visual Studio, el cual se puede descargar mediante la siguiente página. En esta página encontramos las distintas posibles descargas de dicha plataforma. Para este caso, descargaremos el Visual Studio Community. El proceso de instalación de este es muy sencillo e intuitivo, ¿sí? Se tardará un poco, es cierto, pero es en el momento de instalarlo es simplemente darle siguiente. Y por la falta de tiempo que tenemos aquí, no lo vamos a presentar, ¿sí? Por otra parte, para documentarnos acerca de los web forms, tenemos la página principal, que es esta. Esta es la página principal de nuestro framework. En él encontraremos mucha información acerca de las guías, videos, ejemplos, foros entre personas, libros y código abierto. Esta página fue muy útil para poder generar el CRUD que le vamos a presentar a continuación. Es importante destacar que una vez instalado Visual Studio Community, contaremos tanto con la base de datos como con el framework. Es un entorno muy completo, la verdad. Ahora bien, una vez realizada la instalación de nuestro framework y entorno de desarrollo, procedemos a realizar el CRUD. Para el desarrollo de este CRUD se hará uso del control del GridView de ACE.NET, el cual presenta todas las funcionalidades necesarias como la validación desplegable en cascada en el interior del GridView, entre otros. Los pasos a seguir para el desarrollo serán: primero, creamos un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a denominar ASP.NET Web Application y de ese tipo, y lo vamos a denominar CRUD de usuarios. ¿Listo? Ok. Especificamos que sea el framework de Web Forms. Continuamos y cancelamos esta opción. Él se tarda un cierto tiempo en la generación de sus archivos pertenecientes al framework, ¿sí? Él nos da facilidades, por ejemplo, de tener módulos en los cuales podemos hacer como entidades como la base de datos, ítems como la base de datos, y aparte de eso genera un HTML por defecto, que es este. Por conveniencia lo vamos a limpiar primero. Entonces ese es este, y limpiamos todo su contenido. Listo. Una vez hecho esto, procedemos a ingresar nuestra nueva base de datos. Entonces adherimos un nuevo ítem de tipo, una nueva base de datos de tipo SQL server, y le damos bd usuarios, base de datos de usuarios. Ok, la agregamos. Listo, tenemos nuestra base de datos de usuario y en ella generamos las tablas pertenecientes a este CRUD. En este caso tenemos una tabla. Para este caso tenemos una tabla de tipo de usuario. Tipo de usuario. ¿Sí? Por el momento quitamos la llave primaria para poder agregar los campos. Entonces tiene un ID de tipo entero, no recibe nulos y tiene un nombre. ¿Sí? De tipo varchar. Tampoco recibe nulos. Seguido esto ya podemos proceder a agregarle su llave primaria. Entonces posee una llave primaria que es la columna del ID. ¿Sí? Entonces, hecho esto, del ID. Hecho esto, podemos actualizar nuestra base de datos. ¿Sí? La actualizamos y nos damos cuenta que ya está, puesto que aparece ya en nuestras tablas, tipo de usuario. Seguido de esto, procedemos a insertar la tabla de usuarios. Entonces tenemos una tabla de usuario, ¿sí?
por el momento quitamos la llave primaria y empezamos a agregar los campos. Entonces él tiene un email que es de tipo varchar de 50, puede ser, no admite nulos. Seguido de esto tendría una contraseña, también un varchar, de 50 está bien, unos nombres. Por ser un conjunto podría tener un varchar de 100, ¿sí? Seguido de los nombres tendría los apellidos, igual podría ser un varchar, perdón, varchar de 100, no admite nulos. Seguido de los apellidos contaríamos con el género, y sería un único char, de un único carácter, y la fecha de nacimiento, de tipo date, claro está, y por último el ID del tipo de usuario, del usuario. Este es de tipo entero, puesto que es la llave foránea a la tabla anteriormente creada. Procedemos a generar sus llaves primarias. Entonces la llave primaria de esta tabla vendría siendo, el email, y nuestra llave foránea vendría siendo el ID de tipo usuario que tiene referencia a la tabla tipo usuario en la columna ID. Ok. Procedemos a actualizar nuestra base de datos. Genera automáticamente su script y actualiza la base de datos. Entonces, nos damos cuenta que está, y aquí ya no la presenta. Seguido de esto, procedemos a alimentar la base de datos. Abrimos su definición y dentro de ella ponemos estos datos que ya están precargados. ¿Listo? Eso es por la parte del tipo de usuario. Y por la parte de usuario, agregamos estos otros datos. ¿Ok? Entonces, tendríamos estos de acá. Ahí ya tenemos alimentada nuestra base de datos. Seguido de esto, procedemos a añadir una entidad al modelo de datos asociada a la base de datos que acabamos de crear junto con todas sus tablas. Este proceso se hace por este campo acá. Entonces, agregamos un nuevo ítem, ¿cierto? Que es un modelo de entidad de la tabla, y lo vamos a llamar base de datos, igual, base de datos usuarios. Lo agregamos, seleccionamos el diseño de la base de datos. Este es el nombre que queda presente para nuestra configuración, que está asociado a esta base de datos. Seguido de esto, decimos qué tabla le queremos asociar, y pues por ejercicio le vamos a asociar todas, tanto el usuario como el tipo de usuario. Este es el espacio de nombre el cual pues nosotros podemos usar para acceder a esa base de datos, para poderla usar. ¿Sí? Finalizamos este campo, y seguido de esto, esperamos un momento y nos va a pintar nuestro modelo de entidad. Sería esta parte de aquí. Los datos presentes al usuario, ¿sí? La llave foránea y la relación que presentan las dos. Ok. Seguido de esto, procedemos a crear un nuevo folder, el cual vamos a llamar modelo extendido.
Dentro de él vamos a crear una clase parcial, es decir, nuestra clase que ya generó la base de datos, tiene una serie de funcionalidades, ¿cierto? Pero necesitamos unas más para que, por ejemplo, nos muestre el nombre del tipo del usuario. Por eso creamos esta clase parcial. Entonces tenemos usuario, la agregamos y aquí le indicamos que es parcial. Y la ponemos global a la solución. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, le decimos que para que nos devuelva el nombre del usuario, le tenemos que poner este método. Public string nombre usuario, ¿sí? Con sus respectivos get y set. Ok. Ahí ya tendríamos nuestra clase parcial para poder ayudar a la implementación de nuestro CRUD. ¿Sí? Ok. Seguido de esto, es decir, una vez finalizada la elaboración de la clase parcial, procedemos nosotros a agregar un nuevo formulario. ¿Sí? Vamos a proceder a agregar un nuevo formulario, el cual denominaremos form usuario. ¿Ok? Lo agregamos y en este formulario se visualizarán los usuarios presentes en el sistema. Todo esto mediante un grid view, el cual tiene como funcionalidad mostrar los valores de un origen de datos en una tabla en la que cada columna representa un campo y cada fila representa un registro. El control grid view le permite seleccionar, ordenar y editar todos estos elementos. Por comodidad, sí, hemos decidido tener un código precargado, un HTML precargado, para poder presentar esta parte del video. Es decir, tenemos todo este diseño a nivel de código de nuestro grid, de nuestro formulario, ¿sí? Y vamos a proceder a copiarlo y adaptarlo a nuestro proyecto para poder explicarlo un poco más fácil, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En todo este proyecto, entonces este HTML, perdón, tendríamos que encontrar estas definiciones para poder explicar un poco más sencillo. Aquí, esto es ASP, estos campos. Vamos a tratar de minimizar para explicarlo de forma más detenida. Bueno, entonces, todo HTML debería contar con una especie de estilo, ¿cierto? Entonces, en esta parte nosotros le definimos un estilo a nuestro HTML. Todo esto viene ya precargado para nuestro grid view, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el estilo para el grid view, el estilo para las cabeceras, ¿sí? Además de otros estilos que necesitaremos. Seguido de esto, nosotros ya tendremos la elaboración del grid view acá abajo, en el cuerpo, ¿sí? Entonces, nosotros creamos un grid view con este identificador, le decimos cuáles campos son llaves primarias y por lo tanto, en esta línea de aquí le asignamos sus estilos, los estilos pertenecientes al grid view, los que mostramos en la parte de arriba. Para cada columna, ¿sí? Va a representar cada columna pues, de nuestra base de datos. Tendríamos el email, ¿sí? Junto con su txt. Esta parte del footer es la parte mediante la cual nosotros vamos a hacer la inserción. Es decir, al final de nuestro grid view va a tener una especie de pie de página en el cual nosotros vamos a tener unos txt para poder almacenar los respectivos datos pertenecientes a cada uno de estos usuarios. Sí, entonces, ¿qué tendría ¿qué tendría nuestro campo? Tendría un nombre, el dato que él espera recibir, ¿sí? Su txt y su txt para la inserción y sus mensajes de validación. Es decir, si usted va a hacer una inserción y no se encuentra
no se encuentra editado nada en el TXT, le aparecerá el mensaje en rojo indicándole que es necesario el campo. Esto por parte del email. Seguido de esto, tendremos la parte de la contraseña de usuario. En este caso, la contraseña, por no ser llave primaria y ser editable, le agregamos otro ítem. El ítem template para la edición, ¿sí? En el cual ponemos el TXT de la contraseña, ¿sí? El dato que él espera recibir y el error, pues, puesto que si no digita nada, es un campo requerido. Ok. Seguido de esto, tendríamos los demás campos de nuestra tabla de usuarios, que serían los nombres. Tendrían la misma lógica del anterior, es decir, su campo de edición, su footer para la inserción y demás, ¿cierto? Se repite la lógica tanto para los nombres, los apellidos, cada quien va a tener su cabecera diferente, además de su identificador diferente. ¿Ok? Tendría un identificador tanto para la edición como para la respectiva inserción. Seguido este sería el género del usuario, ¿sí? La fecha de nacimiento y por último, y seguido eso sería el tipo de usuario. En este tipo de usuario existe una característica más, puesto que en la parte de tener sus campos se le debería generar una nueva característica, la cual sería agregarle un drop list. Es una especie como de combo box en el cual se te despliegan las posibles opciones a digitar a seleccionar, para poder agregar un tipo de usuario, ¿sí? Entonces, este requiere de un evento, es decir, el evento de darle clic al evento de darle clic a este controlador y desplegar todos los tipos de usuario presentes en la base de datos. Ok, entonces tendríamos este evento, puesto que hicimos una copia de un TXT acá. Este evento no existe en nuestro code behind. Entonces nosotros tendremos que proceder a crearlo. Entonces creamos un nuevo evento. Se nos genera, ¿sí? En la parte de nuestro code behind, aquí. Ese sería nuestro evento generado por parte de ese controlador. Ok, ¿sí? Por parte de ese drone list. Seguido de esto, nosotros nos podemos dar cuenta que aparte del evento de seleccionar de ese campo, existen otros eventos como sería el evento de la inserción, eliminación y actualización. ¿Sí? Entonces, procedemos a explicar los otros tipos de eventos. Entonces, aquí nosotros tendríamos, nosotros tendríamos en el siguiente template file los eventos de editar. ¿Sí? Vamos a hacer un label, una especie de link label, para que por cada columna sea tanto editable, tanto eliminable como editable. Entonces le hacemos una especie de link label y él se encarga de mandar un nombre de un comando, que podría ser editar, eliminar, actualizar o cancelar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esos link labels se encargarían de eso, de la edición y eliminación, la actualización una vez se haya hecho la edición o la cancelación de dicha edición. ¿Sí? En este caso pues presentaríamos el mensaje después del evento de confirmar que sí está seguro o no de la eliminación. Y por último existiría al final de cada columna un botón, al final de la columna un botón para insertar. ¿Sí? En este caso el botón para insertar correspondería al comando de adición. Entonces toda esta serie de comandos que al copiarlos de TXT hacia acá no existen en el code behind, habría que crearlos. Explico, habría que ir al diseño, ¿sí? Y decirle, genéreme los eventos anteriormente mencionados. Por ejemplo, el evento de cancelar, ¿sí? Agregámoslos en orden. Sería el evento de cancelar. En orden sería el evento de cancelar, el evento de los row command, de los comandos de las filas, ¿sí?
Seguido de esto sería del común de las filas, perdón, de los comandos de las filas, ¿sí? Seguido de esto, entraríamos a hacer el de eliminación, ¿sí? El evento de eliminación, el evento de edición, el evento de actualización. Sí, toda esta serie de eventos que estamos generando aquí, habría que programarlos. Por eso se decía que que el código tiende a ser poco legible, puesto que todo viene dentro de un mismo archivo donde se almacenan toda la lógica de los eventos. Sí, que sería nuestro code behind. Ese sería el problema para la realización de este CRUD. Ok, entonces siguiendo con ello y verificando que estén todos los eventos, sí, el evento de cancelar fue lo que digitamos, ok, tendríamos cancelar, de eliminar, ¿sí? Podríamos probarla para ver si ya se encuentra todo como debería ser. De ser así, se mostraría un mensaje donde se dice: aquí deberían presentarse los datos de la base de datos. ¿Sí? Tiene un cierto nivel de demora, cierto tiempo de demora, mientras se contacta con el servidor. Todo esto lo hace implícitamente el framework. Entonces, ¿sí? Aparece el mensaje donde diría: aquí se presentan los datos de la base de datos. Pero ¿por qué no se presentan los datos? Porque no hemos programado la parte de la lógica de los eventos. ¿Ok? La parte del code behind. Entonces, para programar eso, requerimos generar código en cada una de estos eventos. ¿Sí? Como carga la página y los demás que acabamos de ingresar hace un momento. Muy bien, ahora las tareas que nos restan son la programación de las distintas funcionalidades para el correcto uso de los eventos presentes en el grid view. Por facilidad de explicación, también tomaremos un código precargado para la elaboración de esta parte del CRUD. Es decir, vamos a tomar de un txt este código y lo vamos a traer a nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces, podemos ver que se han implementado una serie de funcionalidades, ¿sí?, que nos van a ayudar a la representación de los datos en el grid view y además de la programación de los eventos. Entonces empecemos con qué librerías se han adicionado. Entre las que se han adicionado están una librería para los diagnósticos y una librería para la validación de una entidad. Entonces, esto lo hicimos con el fin de que si se inserta o se actualiza, se puedan ver los respectivos errores de que, qué sé yo, se insertó una llave repetida, una llave primaria repetida o una llave foránea que no correspondiera, en fin. Entonces, siguiendo con esto, tendremos que la primera funcionalidad que se implementó fue la de una función para listar los tipos de usuarios de la base de datos. Entonces, tenemos lo siguiente: esperamos que nos devuelva una lista de usuarios, ¿sí? Y en este momento empezamos a usar la base de datos. Using el modelo de entidad de la base de datos, ¿sí? Y aquí realizamos la consulta que es: consúlteme mediante este parámetro en mi tabla de tipos de usuario, ¿sí?, cuáles son los que son iguales a él, y ordénemelos por el nombre y retórname la lista. ¿Ok? Esa fue una de las primeras funcionalidades que se implementó. La siguiente funcionalidad que se implementó fue la de enlazar el tipo de usuario al draw list. Es decir, ¿sí?, de nuestro campo que estaba atrás en el documento HTML, en el formulario HTML, vamos, ¿sí?, a enlazar en la especie de checkbox que tenía él, en la que me listaba todos los tipos de usuario que tenía un usuario. Lo vamos a enlazar. Aquí la habilitamos para poder realizar esta acción, ¿sí? Y aquí la enlazamos. La enlazamos y la mostramos. La siguiente funcionalidad que se implementó fue una consulta en la base de datos que me retornó una lista con todos los tipos de usuarios presentes en ella. Entonces, esta consulta que está aquí
me retorna todos los tipos de usuarios ordenados por nombre, ¿sí? Todos los tipos de usuarios, perdón, sí, ordenados por nombre, y los voy a meter en el drawn list para la posterior. Seguido de esto sigue una funcionalidad muy importante, la cual es la de la base de usuarios, la base de datos de usuarios. En esta se va a mostrar es el CRUD completo de los usuarios. Entonces, primero realizamos la consulta a la base de datos mediante un join para obtener las tablas que se cruzan. ¿Sí? Esta va a ser una lista en la que se va a pintar en el grid view. Ahora, hacemos el uso de la base de datos, hacemos la consulta, la cual nos va a retornar una lista, ¿sí? Unos posibles usuarios, y hacemos el cruce entre las dos tablas, de la tabla del alias, del user, de usuario. Hacemos el join con la tipo de usuario, ¿sí? donde sus llaves foráneas correspondan, y de esas hacemos una nueva lista de usuarios. ¿Sí? Sacamos la lista de usuarios de los que se cruzan. Según lo que genere la consulta, tendremos una lista de usuarios en el sistema. ¿Sí? De ser distinta de null, la metemos en nuestra variable de acá arriba, en nuestra variable de todos los usuarios. ¿Sí? Si es igual a null, ahora, si es igual a null, hacemos una especie de creado de un nuevo usuario, ¿sí? Y lo metemos en la primera fila, puesto que al generar la consulta pues no tendría ningún dato en la base de datos. ¿Sí? Pues mostremos como unos datos estándar de un primer usuario. Si no, simplemente mostramos, y ya mostraríamos todos los usuarios presentes en nuestra base de datos. Seguido de esto, ¿sí? Pintamos los datos de todos los tipos de usuarios en el drawn list. Los listamos los usuarios y de esto pintamos los tipos de usuarios. Ok, finalizada esta funcionalidad, seguimos con ligar, una funcionalidad que nos permite conectar un drawn list con una lista de tipos de usuarios. Cumple la misma lógica de la anterior funcionalidad de ligar un único tipo de usuario al drawn list, simplemente que en esta se van a ligar es una lista de tipos. Ok, de lo mismo, la habilitamos para poder hacer la escritura y le insertamos estos datos y la mostramos. Seguido de esto está la funcionalidad de cargar la página, donde pues es cierto, lo que cargaríamos sería nuestro CRUD, ¿sí? nuestra página principal, que era la de acá arriba, era esta. Serían nuestros datos nuestros datos de la base de datos, que serían estos. Ok, entonces, siguiendo con ello, una vez cargada la página, añadimos el código del evento que se encarga de mostrar las posibilidades de escoger el tipo de usuario para el usuario a registrar. Ok, en esta parte no se escribe nada, puesto que el drawn list con las funcionalidades anteriores, el drop down con las funcionalidades anteriores ya le muestra al usuario cuáles son los tipos de usuarios a escoger. Ok, entonces, continuando, hacemos un proceso para añadir un usuario a la base de datos mediante el comando dado en el grid view. ¿Sí? Ese comando se pudo haber dado por el botón insertar. Entonces aquí se pregunta, vamos a entrar al modo de insertar un usuario. Valía que la opción del comando sea adherir, ¿sí? Y crea un nuevo, captura todos los datos de los TXT. Cabe destacar que estos datos que están aquí, si están vacíos, ya se están siendo validados en el formulario. ¿Sí? Una vez capturamos todos los datos y que los datos estén llenos, los TXT estén llenos, pasamos a hacer el uso de la base de datos, donde hacemos la primitiva adicionar, y le vamos a meter un nuevo usuario con estos tipos de datos, capturados. Entonces, en el campo donde la tabla de usuario tiene el email, le metemos el TXT del email, la contraseña, el TXT de la contraseña.
y así sucesivamente. Los campos que son específicos como la fecha de nacimiento requieren ser convertidos, al igual que el un entero, convertido también, de string a entero y de string a fecha. Esta era la parte en la cual se intentaba realizar los cambios en la base de datos. Sí, o sea, si no se logran hacer los cambios, se generarían estas excepciones de acá, las que indicamos con las nuevas librerías que se han adicionado a esta clase, a este recurso, a esta clase. Ok, seguido de esto, vamos para otra funcionalidad, la cual es el editar. ¿Cierto? Para poder editar, nosotros tenemos que capturar el ID del tipo del usuario, el ID del usuario que queremos editar. ¿Sí? ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder volver a sobrecargar en nuestro dropdown de los posibles tipos de usuario, ¿sí? El enlace de todos los usuarios que poseen la base de datos, todos los tipos de usuarios que poseen la base de datos. ¿Ok? Entonces obtenemos el ID del tipo del usuario, lo abrimos en modo de edición, volvemos y cargamos la base de datos de usuarios, es decir, el CRUD de usuarios. Sí, lo enlazamos al dropdown y por último lo enlazamos al tipo de usuario, lo enlazamos el tipo de usuario al usuario. Seguido de esto hay otra funcionalidad la cual nos permite actualizar. ¿Sí? Para hacer efectiva la edición necesitamos hacer el comando de actualizar. Si se venía haciendo una edición, ¿sí? Si la página no es inválida la edición, regresa. Si no, obtenemos el identificador del usuario, ¿sí? Todos encontramos los datos digitados en los TXT. Todo eso sirve para hacer la lectura de los TXT que están en la parte del formulario. Y luego hacemos el uso de la base de datos. Buscamos ese usuario al cual le corresponde ese ID y le realizamos sus respectivas modificaciones a los datos. Cabe destacar que se modifican todos los datos que no son llave primaria. Sí, la llave foránea puede llegar a ser modificada. Ahora bien, una vez realizada esa actualización de los datos, se guardan los datos, se guardan los cambios, ¿sí? Y ya pasa a habilitar, eso sirve para habilitar de nuevo la opción de editar. Y volveríamos a mostrar los datos actualizados en nuestro grid view. Ok, entonces siguiendo, vamos a hacer el evento de cancelar la edición. ¿Sí? El hecho de cancelar la edición implica en volver a recargar nuestra base de datos, nuestro CRUD de usuarios, ¿sí? Y haberle dicho que la edición el modo de cancelación ha sido ya cambiado, haciendo todo menos 1. Por otra parte, contamos con nuestra funcionalidad para eliminar una fila de nuestro grid view. La misma lógica, buscamos el ID del usuario, lo obtenemos de nuestro grid view, usamos la base de datos, llamamos a la primitiva que se encarga, usamos la base de datos, buscamos la fila que le corresponde a dicho ID, que es el email, y hacemos la primitiva la primitiva remove, que es la que se encarga de eliminar de la base de datos. Como podemos ver, estas operaciones que son como remove, la anterior que era guardar cambios, ¿sí? No han sido implementadas por nosotros. Esas son una de las facilidades que nos presenta el framework al poder hacer su conexión implícita con la base de datos y presentarnos estas herramientas para poder manipularla a ella. Ok, entonces ya estando aquí si uno usa la base de datos aquí,
Aquí se usa, aquí se libera. Ok. Entonces, por último, tenemos el mismo index change de arriba que no se implementaba, puesto que no se requiere que bajo el evento de darle clic a nuestro index se genere algún cambio o algo. Todo esto, la ejecución de cada uno de estos métodos y procedimientos, de esas funciones y procedimientos, nos van a permitir enlazar, nos van a poder permitir mostrar los datos de la base de datos, y mediante los controladores de eventos, ¿sí? Que son cada uno de estos, entonces controlador de eventos que son cada uno de estos, pueden hacer los respectivos CRUD a dicha base de datos a nuestros usuarios. Okay, como se puede apreciar, esto es un trabajo un poco pesado, esta parte, puesto que es el code behind, que era una de las desventajas de nuestro framework, ¿sí? Recordando desventajas como la reutilización. El código incluido aquí en este code behind no puede ser fácilmente reutilizable en otro formulario, ¿sí? Y tampoco se podría manejar un trabajo en paralelo, es decir, que dos personas estén trabajando bajo el mismo formulario, puesto que modifican un único archivo y se generan complicaciones para la concurrencia. Entonces, la solución la realización de todo esto junto con el formulario nos da como resultado la siguiente vista y los eventos de la siguiente vista. Está corriendo de manera local nuestra aplicación web, ¿sí? Presentará una tabla, un grid view. Este es el grid view, donde se encuentran todos los datos pertenecientes ubicados en la base de datos, cada uno de sus campos, ¿sí? Y sus respectivas acciones a realizar, que se pueden ser editar, eliminar o insertar. Entonces, ¿qué pasa? Si se requiere insertar, él pide que se hayan digitado todos los campos. Necesario. Entonces, hagamos un ejemplo. Insertemos a Luisa. ¿Sí? Luisa. Ok. Luisa Pérez. Femenino y presente. Del 95. Ok, entonces aquí ese era el drop down que nos facilitaba la selección de los tipos de usuario que tenemos. Ok, entonces ya podríamos insertarlo. Tenemos a Luisa. Como esto está ordenado alfabéticamente, tendríamos a Luisa con los datos que le acabamos de digitar. Si la queremos eliminar, le damos al evento, al link label que tiene generado el evento, y nos daría este formulario. ¿Está seguro? Sí. Se eliminaría Luisa. En la opción de editar, podríamos editar la información de este usuario. Podríamos ponerle otro tipo de contraseña, ¿sí? Quitarle uno de los nombres, uno de los apellidos, y cambiar el tipo de usuario, jugador, y actualizar. Entonces ahí ya vuelve y se puede generar la respectiva actualización de los datos. Con esto finalizaríamos la explicación de este framework, ¿sí? Cabe destacar que no se realizó el framework respecto al arrastre de iconos del arrastre de botones, ¿sí? Elementos presentes en el toolbox, puesto que era un poco más entendible mirar cómo funcionaba de manera interna con la realización a manera de líneas de código, ¿sí? Del funcionamiento de la grid view.